buenas noches. Bueno, queremos ante todo darles la bienvenida. Muchas gracias por estar presente en esta convocatoria que nos hemos animado a hacer algunos amigos del Movimiento de Comunión y Liberación y de la Fundación Criterio, en aras de meternos un poquito en diálogo acerca de una cuestión que considero que está ciertamente en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, que es el anhelo de paz en nuestra vida, en nuestras familias y también en el mundo. Y nos hemos animado a proponer este encuentro, este momento de diálogo, invitando a algunos amigos que ya voy a presentar, un poco conmovidos por lo que han recorrido las imágenes del mundo y de nuestro país acerca de la guerra de Ucrania y Rusia, en especial, y no solo, y también provocados o alentados, exhortados por un llamamiento muy particular que le hizo el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro al Movimiento de Comunión y Liberación en un encuentro en octubre del 2022, a ayudarlo, a comprometernos en acompañarlo en el cumplimiento de la profecía de la paz. Así que bueno, exhortados por esta motivación, nos vimos impelidos a indagar un poquito de qué se trata esto. Vemos un mundo en el que también, como el Papa siempre lo recuerda, luego de las tragedias que hemos vivido en el siglo XX, las dos guerras mundiales, parecía que el mundo había transitado un atisbo de paz con la creación de organismos multilaterales de resolución de conflictos, la creación de la ONU, los procesos de integración regional que se vivieron en Europa y también en Latinoamérica. Sin embargo, a poco de andar, todo eso pareció ir desmoronándose lentamente, ese sueño de paz que parecía haberse construido y que parecía alentarnos en el sentido de que la humanidad había aprendido algo. Este año recordamos 60 años de la famosa crisis de los misiles que se dio en 1963, que puso al mundo en vilo al borde de una guerra nuclear en el año 1963 con la crisis en Cuba. Y de eso se pudo salir adelante con un proceso de diálogo y de recapacitación de los líderes mundiales y justamente de los efectores de la diplomacia también. Sin embargo, seguimos transitando y hoy por hoy estamos viviendo lo que el Papa no se detiene nunca en llamar la Tercera Guerra Mundial en etapas o en pedazos. En un mundo que paradójicamente nunca en la vida estuvo tan interconectado a través del fenómeno de la globalización, del que todos somos partes, y sin embargo, tan integrados que parecemos estamos cada vez más solos, cada vez más desintegrados, y se viven procesos de nacionalismos acérrimos, violentos, de los que parecía habernos ido, ¿no?, de ese proceso de nacionalismo tan acérrimo. Sin embargo, estamos volviendo a esta situación y a un quebrantamiento muy grave de la institucionalidad de la gran conquista de Occidente que había sido la democracia. Así que bueno, con este panorama tan complejo, cuya crisis más evidente se está poniendo sobre la mesa con esta guerra de Ucrania y de Rusia, parece un panorama desolador. Entonces, este llamado del Papa nos provoca de manera muy especial. Hemos invitado entonces a algunos amigos para comenzar a penetrar en algunas preguntas o inquietudes que nos surgen. ¿Cómo es posible construir la paz? ¿Cuáles son las bases, los factores que permiten su construcción? Y por último, ¿es acaso una utopía hablar de la paz como algo posible? Bueno, arrancamos este diálogo, entonces hemos invitado a Monseñor Miroslav, Miroslav Adamczyk, que es
nuncio de la Argentina, al embajador Vicente Espechegil y a Carolina Amoroso, periodista, conductora, escritora. Bueno, y con ellos vamos a comenzar el diálogo formulándole algunas preguntas como inicio de este momento. Presentamos a Monseñor Miroslav Adamczyk. Nació en Gdansk, Polonia, el 16 de julio de 1952. Fue ordenado sacerdote el 16 de mayo de 1987 y es laureado en Derecho Canónico. Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en el año 1993 y prestó sus servicios en las nunciaturas apostólicas de Madagascar, India, Hungría, Bélgica, Sudáfrica y Venezuela. El 22 de febrero del 2013 fue nombrado arzobispo titular de Otriculum y nuncio apostólico en Liberia. Fue ordenado obispo el 27 de abril del 2013, el 8 de junio del 2013 lo nombraron nuncio apostólico en Gambia, el 21 de septiembre del 2013 nuncio apostólico en Sierra Leona y el 12 de agosto del 2017 nuncio apostólico en Panamá. El 22 de febrero del 2020 el Papa Francisco lo nombró nuncio apostólico en la Argentina. Bueno, Monseñor Adamczyk, apelando a su vasta experiencia como polaco acerca de estos dos pueblos que están sufriendo esta sangrienta guerra, el pueblo de Ucrania y el pueblo de Rusia, nos gustaría pedirle que nos ayudara a comprender los factores esenciales de la idiosincrasia de estos pueblos y del conflicto que se anida en este problema bélico. Muchas gracias, buenas noches, saludo a todos a ustedes aquí presentes con el respeto y cordialidad. Agradezco a la Secretaría Nacional de Comunión y Liberación, también la Fundación Criterio, por la amable invitación. Antes de pasar a algunas mis observaciones, me permito de contar a ustedes un cuento, una historia que fácilmente podemos encontrar en las páginas de web sobre la paz interior. Es casi un cuento para los niños, estoy seguro que conocen, pero me permito de contarla una vez más. Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron y el rey observó y admiró todas las pinturas, pero finalmente escogió solamente dos. La primera pintura era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde reflejaban unas plácidas montañas, todo bello, lindo. Se respiraba una paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas, descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero cuando el rey observó, miró tras las cascadas un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentando plácidamente un pajarito en medio de su nido. Evidentemente pueden saber fácilmente que el rey escogió la segunda, porque, como explicaba, paz no significa estar en un lugar sin ruido, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Fin de la historia. ¿Por qué comienzo con esta anécdota que parece muy sabia y espiritual? Porque nosotros
Estamos unidos aquí hoy, esta noche, para reflexionar sobre otra posibilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros, aunque queremos estar en paz interior? Queremos ayudar a encontrar la paz exterior. En realidad no podemos estar tranquilos, contentos con nuestra paz interior si fuera de nosotros reina el odio y la guerra. La paz en nosotros es el tema de nuestra reunión. Jesús dice, felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Entonces aquí nosotros somos reunidos aquí para realizar una de las bienaventuradas de Jesús. Felices los que trabajan por la paz. Cada cristiano sufre a causa de la falta de paz en el mundo. Cada conflicto militar, no importa dónde, es para nosotros un verdadero dolor. Pero no cabe duda que desde hace un año, más que un año, hay un conflicto que nos preocupa más. Se trata de la guerra entre Rusia y Ucrania. No me siento y no soy un especialista de la problemática ruso-ucrania. Soy polaco y naturalmente sé algo más que un argentino, de la misma manera que un argentino sabe más de Chile o Uruguay que un polaco. Pero no me parece que solo los especialistas, expertos pueden hablar de este conflicto. Todos tenemos derecho, porque una guerra representa una amenaza para todos nosotros. Aunque gracias a Dios no se trata aún de un conflicto militar directo para nosotros, las consecuencias económicas, por ejemplo, ya son una realidad también para nosotros. Entonces, felices los que trabajan por la paz. La segunda frase de Jesús, la verdad los hará libres. Queridos amigos, casi desde siempre, la guerra militar ha sido paralela a aquella de la información. Cada guerra tiene su propaganda, desde tiempos antiguos. En el mundo de hoy día, con muchas posibilidades de recibir información de diferentes fuentes, parece que la propaganda no tenga buenas perspectivas y que la verdad siempre prevalga. Lamentablemente no es así. Buscar la verdad siempre cuesta. Necesitamos un esfuerzo intelectual y moral. Debemos superar muchos de nuestros prejuicios. Por ejemplo, como yo mencioné, soy polaco. Para nosotros, los rusos representan siempre no un imperio bueno. Norteamericanos, sí. A veces al contrario, América Latina. Los Estados Unidos representan una opción de la historia y los soviéticos rusos otra. Tenemos prejuicios. Entonces, si queremos llegar a la verdad y tenemos este derecho de llegar a la verdad, debemos superar nuestros prejuicios en muchas redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, etc. Podemos encontrar muchas informaciones verdaderas y buenas o falsas. A veces son justamente un fruto de la propaganda, de la guerra de información. Yo no quiero presentar mi verdad a nadie. Estamos aquí para reflexionar sobre la paz y sobre esto que podemos hacer por la paz. No obstante todo, me permito de mencionar algunas cosas que son hechos, según mi parecer, y mis observaciones. Rusia, sin estar en peligro, ha atacado militarmente a Ucrania. Ha sido una agresión que ha causado y causa muerte y destrucción. Antes de las acciones militares, las autoridades rusas no buscaron soluciones pacíficas a los problemas que señalaban. No se puede culpabilizar las víctimas diciendo que los ucranianos han provocado la agresión rusa, etc. No, no se puede culpabilizar las víctimas. De la misma manera, tampoco podemos justificar la agresión rusa.
No podemos tomar parte del conflicto mentalmente y emocionalmente, odiando, por ejemplo, todos los rusos, porque no es justo. Al mismo tiempo, recordamos que la agresión rusa tiene mucho apoyo en su sociedad. No se trata solamente de Putin. Ucrania es un país joven, muy joven, 30 años, aunque tenían tendencias y aspiraciones independentistas desde 500 años, son como país poco tiempo. Es un país hermano de Rusia, absolutamente hermano. No hay otra palabra mejor que describir un país hermano. Tienen una común cultura e historia. Gran parte de la población habla ruso. En gran parte son cristianos ortodoxos. En Ucrania tenemos una iglesia católica latina, no es muy grande, una iglesia católica griego-católica, y la gran parte con muchos conflictos entre ellos, las iglesias ortodoxas. Paradójicamente, la guerra con Rusia refuerza hoy día la identidad nacional rusa. Otro factor, por la primera vez los rusos luchan contra los ucranianos. En el pasado han luchado siempre juntos contra un enemigo común. Durante la Segunda Guerra Mundial, lucharon juntos contra los nazis alemanes, con la ayuda militar de los Estados Unidos, Canadá y los británicos. Hoy día los ucranianos luchan contra los rusos con la ayuda económica y militar de los Estados Unidos y la Comunión Europea. Esta guerra nos preocupa a todos, porque recordemos que las dos guerras mundiales comenzaron en Europa. Además, Rusia es una potencia nuclear. No hay otra solución que terminar esta guerra con las condiciones aceptadas por ambas partes. No hay una solución de comercio que se puede hacer a daño de una otra nación. ¿Qué podemos entonces hacer nosotros aquí reunidos esta noche, 4 de julio en Buenos Aires? Una cosa sencilla, pero al mismo tiempo no fácil, es muy importante tener una clara visión de este conflicto y de esta situación, porque Argentina es un país donde todavía cuenta la opinión pública. Cada gobierno debe tomar cuenta de opinión pública de su nación. Segundo punto, quiero hablar de la diplomacia, que me parece muy importante. Hace poco tiempo en Varsavia, en la capital de mi patria, el nuncio apostólico ha invitado a la nunciatura un embajador ruso. ¡Oh, qué escándalo! Qué escándalo también el gobierno criticaba. Mas se olvidaron la cosa principal, que la diplomacia no es per tiempo de paz, de cambiarle sonrisas. Sobre todo necesitamos diplomacia en tiempo de la guerra, porque esto es importante, de poder hablar, de tener puentes, de tener un contacto. No solamente cuando todo está bien. Esto es una cosa importantísima. Por esta razón debemos ver con mucha apreciación esfuerzos del Papa Francisco. Porque, saben bien, yo mencioné que estamos hablando de conflicto entre Rusia ortodoxa, Ucrania ortodoxa, donde no es un terreno muy católico, podemos decir así. Pero el Papa busca de ayudar. No importa si aprovechan de las propuestas de la diplomacia vaticana, no. Es suficientemente que está siempre en la mesa una propuesta, que está siempre una mano que puede ayudar. ¿Se aprovechan? No. Sí, depende de ellos, pero no podemos cerrar puentes. La diplomacia es absolutamente fundamental en tiempo de guerra, porque a veces yo también hablando con diplomáticos digo, si nosotros diplomáticos no sabemos comunicar, porque ¿qué cosa es la diplomacia? Es una arte de comunicación, de diálogo. Es siempre más difícil y más necesaria en tiempo de la guerra. Profecía de la paz. La señora jueza ayer me mencionó el conflicto de 1963. Yo me permito de mencionar
una encíclica, carta encíclica de Juan 23, Pacem in Terris. Y con esta encíclica casi regresamos a nuestro pajarito en nido. ¿Por qué? Porque el Papa dice, Juan 23 dice, que no se puede dar en la sociedad una paz senza guardar el periprimo orden establecido por Dios, que relaciones entre las naciones son como relaciones entre las personas. Por esta razón, el Papa menciona deberes y derechos de cada persona, de cada nación. Y debemos siempre recordar que, como en la vida nuestra normal, donde mi libertad termina, donde comienza la libertad de los demás, de mi hermano, y así también para decir que en la vida de las naciones debemos también cuidarnos del mismo principio, respeto de derechos y deberes de cada uno. Esto es porque no todos podemos amarnos uno a otros. La cuestión de respeto de cada persona. Y aquí somos cristianos y debemos recordar una cosa revolucionaria que nos habló nuestro Señor Jesucristo. Ámanse uno que debe amarse como sí mismo. Esto es una cosa revolucionaria. ¿Quién quiere que una persona normal se ama y que ve en otra persona otra persona tiene los mismos sueños, proyectos, que sufre como yo, que es alegre como yo, que es preocupada como yo? La misma cosa entre las naciones. No se pueden, hoy día es una tragedia. Claro que hay muchos conflictos durante este tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, pero es muy difícil imaginar que en Europa, después de 70, ¿cuántos años pasaron? 77, ¿no? 78 años tenemos de nuevo una guerra tan cruel que la gente pierde la vida, que pierde las casas, todo. ¿Por qué razón? Y después, ¿qué cosa? Decir, disculpan. ¿Quién pagará para renovación, reconstrucción del país? Se destruye todo. ¿Y qué son las causas? Esto también es una respuesta que no encuentro fácilmente. Podemos hablar de un neocolonialismo, un imperialismo postsoviético, ruso, pero todo esto, ¿por qué? Porque mucha gente ha perdido la vida. Esto nos preocupa. Por esta razón no estamos aquí para decir que no estamos de acuerdo. Parece que podemos poco, pero no es así. Si decimos que pensamos que no está bien encontrar una solución de un u otro problema a través de la muerte y la destrucción. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con el embajador Vicente Espeche Gil. Él es licenciado en Sociología de la UCA, profesor de Introducción a las Relaciones Internacionales de la UCA. Fue miembro del Pontificio Consejo de Laicos y de la Comisión de Justicia y Paz de la CEA. Egresado del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, se jubiló con el rango de embajador después de cubrir destinos en las Naciones Unidas en Nueva York y como embajador de Argelia, Israel, la Santa Sede y la República Checa. Premio CONEX 2008, presidente de la Fundación Criterio desde el año 2021. Bueno, bienvenido, Vicente. La pregunta que te queríamos formular, eran dos preguntas en realidad. La primera tiene que ver con tu extensa carrera diplomática y digamos, de lo que esto que Monseñor ha hablado, ¿no? De los beneficios de la diplomacia como el arte desarrollado precisamente para tiempos de guerra y en un camino de generación de confianza para la superación de conflictos. Bueno, hoy parece insoluble esta grave crisis que está ocurriendo precisamente con esta guerra.
con amenaza latente de nuclear, ¿qué posibilidad tiene la diplomacia de una eficacia en este sentido? ¿Todavía es viable cuando el diálogo parece no tener retorno, digamos, la situación? Esa es la pregunta. La segunda pregunta apuntaba más a tu compromiso con la realidad argentina, ¿no? Tu pertenencia a la Fundación Criterio, la edición de esta revista tan importante en el país que lleva este nombre, que también nosotros estamos atravesados por las grietas y por la falta de diálogo entre los argentinos. ¿Qué caminos de solución, primero, qué factores nos llevan a esta disolución social tan importante que vemos a diario? ¿Y qué caminos de solución podríamos ayudarnos a recorrer para transitar esto? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tener la posibilidad de estar tan bien acompañado a mi derecha y a mi izquierda. Y por todos ustedes que se han tomado el trabajo de venir en medio de una lluvia copiosa. Yo les confieso que sabía las preguntas de antemano. Entonces he preparado mi respuesta en función de lo que yo tenía dentro que quería decir. Así que hay un poco de trampa en lo que estoy diciendo. Pero sí, tengo en cuenta esta lindísima iniciativa de Comunidad de Liberación y he pensado en 3 puntos que decirles. Hoy venimos a hablar de paz en momentos en que se desarrollan las guerras en Ucrania, en Siria, en Sudán, en el Congo y en otros escenarios de muerte y destrucción. ¿Qué más se puede decir sobre la paz después de todo lo que se ha dicho ya? Desde siempre, y durante el siglo pasado, con 2 guerras mundiales, varias guerras regionales calientes y una gran guerra fría. Cada guerra es como una pandemia que nos afecta a todos, aunque estemos lejos del campo de batalla. No alcanza con hablar de paz si no estamos dispuestos a comprometernos con ellos desde la esperanza. Vamos entonces a ver sucesivamente 3 puntos. ¿Qué es la paz? ¿De qué paz hablamos? Segundo, ¿cuáles son los signos de los tiempos hoy con relación a la paz? Y en tercer lugar, la necesidad de recuperar la confianza perdida como solución para la guerra. ¿Qué es la paz? ¿De qué paz hablamos? Por lo pronto, como cristianos, nuestra guía de la paz de Jesús en Juan 27. Una paz que no es la paz que da el mundo. En ella se inspiraron los últimos papas contemporáneos. Este año celebramos 60 años desde la publicación de Pacem in Terris, de San Juan 23. Antes que él, Pío XII había acuñado su moto, Opus Justitiae Pax. San Pablo VI, en Populorum Progressio, diría que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. San Juan Pablo II, en Solicitud de Rei Socialis, dijo que la paz es obra de la solidaridad. Benedicto XVI decía en 2006, en la verdad, la paz. Y el Papa Francisco, en Laudato Si, también dirigida a todos los hombres, asocia el clamor de los pobres por la paz al respeto de la creación en la que el hombre está llamado a vivir. Hoy la paz está herida en Ucrania. El Papa Francisco ha sido el primero en avanzar con gestos elocuentes y palabras de paz, antes de que lo hicieran los chinos, el presidente Lula y más recientemente algunos presidentes africanos. La paz, la tranquilitas ordinis de la que nos habla San Agustín en la Ciudad de Dios, es mucho más que la ausencia de una guerra declarada o un equilibrio inestable de fuerzas adversarias. Paz es también lo incompatible con ella, como el abuso o el acaparamiento de materias primas, las fuentes energéticas o el agua.
Hablamos entonces de una paz que se apoya, igual que la justicia, en la incomparable dignidad del hombre y al mismo tiempo en su fragilidad. Segundo punto son los signos de los tiempos y la paz. San Juan 23 nos ofreció su lectura de los signos de aquellos tiempos. La historia es un cambio permanente y los cristianos debemos encarar el desafío de leer y en lo posible prever el sentido y la orientación de los cambios de la historia en que vivimos. También debemos hacernos cargo y responder desde la luz de la fe, con la serenidad que nos da la esperanza y con la fuerza de la caridad, para con todos los que caminan con nosotros y aún con los que obstruyen nuestro camino. La disposición para leer los signos de los tiempos nos obliga a mirar todos los signos de todos los tiempos, signos presentes, pasados y futuros. En primer lugar, los del tiempo presente, que a veces nos sorprenden. También los signos del pasado, que nos enseña la historia y no debemos desaprovechar. Signos viejos, pertinaces, como los de la guerra, que cada tanto irrumpe en la historia de los hombres y viola el orden de justicia y paz querido por Dios. Además, se espera de nosotros que leamos con particular atención los signos del futuro, cuyos brotes a veces nos cuesta reconocer. Signos que suele anticipar la generación de los jóvenes, signos donde sopla el espíritu y que no siempre se perciben dentro del templo o en el atrio del templo, porque el espíritu sopla donde quiere. Tercer punto, la paz, confianza perdida y recuperada. Todo esto que decimos sobre la paz vivida y escrita por los santos, los sabios y los papas, sería como paja al viento si no nos valiéramos de ello para alimentar y vivir la paz entre nosotros. Nosotros somos los argentinos de hoy, los que no dejamos perder una oportunidad para desentendernos, desconcertarnos y desconfiarnos. Una condición necesaria para crear y sostener relaciones pacíficas es la confianza en todas las relaciones humanas, familiares, laborales, políticas y en las relaciones internacionales. Tenemos algunos ejemplos cercanos que han atentado contra la confianza. Malvinas, Irak, Rusia y China. La confianza se asienta sobre el cumplimiento de la palabra empeñada. Tanto la Argentina como los Estados Unidos, China y Rusia son signatarios de la Carta de las Naciones Unidas, que nos obliga a cumplir con los compromisos asumidos en los tratados de su fundación. El gobierno militar argentino violó la Carta de las Naciones Unidas al ocupar las Islas Malvinas, por la fuerza. Perdimos la guerra que desatamos y nos convertimos en un país no confiable. Recién recuperamos la confianza cuando volvimos a la democracia que habíamos perdido junto con la paz. La invasión de Irak por parte de los Estados Unidos, que San Juan Pablo II abiertamente procuró evitar, fue una decisión unilateral sin el aval del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, por tanto, violó la Carta de la organización. Se perdió la confianza y se perdió la paz. La Rusia de Putin se había comprometido en el Acuerdo de Budapest del año 94 a respetar la integridad territorial de Ucrania, incluyendo a Crimea, a cambio de la cesión de armamento nuclear, hasta entonces en poder de la que había sido la Ucrania soviética. Ya hace más de un año que comenzó la agresión y cada día se acumulan las muertes y destrucciones que ocasiona, con el permanente riesgo de una escalada todavía peor, con las veladas amenazas de emplear armas nucleares. Todavía hoy estamos padeciendo la pérdida de la paz por la confianza violada. La China contemporánea, después de muchos años de frustrados intentos por parte de la Iglesia, firmó finalmente un acuerdo con la Santa Sede relativo a la designación de obispos. Un acuerdo limitado sobre un tema específico, pero un acuerdo al fin, que supone un grado de reconocimiento recíproco. Hoy ese acuerdo estaría en entredicho por su aparente violación por la parte china. Si fuera así, la confianza habría sido violada.
No se ha perdido la paz en términos militares, pero sí en la pacífica convivencia de la comunidad católica en Chile. Todos estos ejemplos cercanos y recientes nos hacen recordar el acierto de la Pacem in Terris. La verdadera y firme paz entre las naciones no puede asentarse sobre la paridad de las fuerzas militares, sino únicamente sobre la confianza recíproca. Una democracia es más confiable que un régimen autoritario, y una democracia donde rige y se respeta la Constitución es más confiable que una donde prevalece la chicana, el culto a la persona o se soslaya la división de poderes. En la Jornada Mundial de la Paz del 81, San Juan Pablo II decía que la confianza no es algo dado, sino algo que debe ser adquirido, algo que debe ser merecido, como cuando se actúa no solo en provecho propio, sino con generosidad en favor del bien común. Uno de los conflictos que perdura entre israelíes y palestinos tuvo un momento de esperanza y realización con los acuerdos de Oslo, que se gestaron en la mayor reserva y en la confianza recíproca. Todos recordamos la imagen de Rabin y Arafat estrechándose la mano en Washington en 1993. Kissinger recordaba en una reciente entrevista la importancia que tuvo la confianza entre Nixon y Mao, por el cual se acordó la propuesta de una sola China con dos regímenes, que ha durado desde 1972 hasta hoy, por lo menos. El Papa le ha confiado al cardenal Zuppi una gestión de paz entre Rusia y Ucrania. El cardenal trae consigo la experiencia exitosa de Mozambique, promovida por la comunidad de San Egidio, que logró construir un contexto de diálogo y confianza del que surgió la paz. Para fortificar la paz, necesitamos renovar y fortificar la confianza. Por ejemplo, hagamos que se pueda volver a usar la palabra reconciliación, que la grieta entre los argentinos ha convertido en una mala palabra, una palabra impronunciable, que ha desaparecido de los mensajes de nuestros obispos y de la mala política que vive de la grieta. Hoy la Iglesia está haciendo su camino sinodal en un mundo que se caracteriza por un creciente pluralismo cultural. Que la profecía de la paz sea historia no depende de las armas, sino de la esperanza que nos anime y de la confianza que cada uno de nosotros sea capaz de ofrecer con generosidad. Muchas gracias, Vicente. Y ahora vamos a escuchar a Carolina Amoroso. Bueno, ella es una conocida periodista argentina que nos ha conmovido desde la pantalla del televisor con su cobertura de la guerra de Ucrania, ¿cómo le llama ella? Ella es nacida el 14 de agosto de 1985 en Bransen, Argentina, es periodista, conductora y escritora argentina, ganadora del Premio Martín Fierro como conductora femenina y el Premio FOPEA al periodismo de profundidad por el documental Darién, La selva del infierno. Actualmente se desempeña como presentadora del programa de televisión TN Internacional en el canal Todo Noticias, medio para el cual ha realizado trabajos de corresponsal internacional en países como Colombia, Bolivia, Brasil, Ucrania, Reino Unido, entre otros. También es columnista de Cadena 3, donde desarrolla el espacio Un Mundo de Historias, y participa en el programa de radio Día de Tregua, transmitido por la emisora Radio Con Voz. Bueno, Carolina, como decíamos, ¿no? Yo en lo personal digo, me he visto conmovida por la cobertura que ella ha hecho especialmente de varias cuestiones, ¿no? De lo de Venezuela también, pero de la guerra de Ucrania de manera especial, y me ha impactado vivamente a muchos amigos nuestros el profesionalismo, pero sobre todo el acercamiento humano y la conmoción que ella, vibrando ella, nos hacía vibrar a todos, contando esas historias cotidianas, conmovedoras, que son en definitiva el corazón más importante y más trágico de la guerra.
Así que te queríamos preguntar, precisamente como eco de esa conmoción tuya, ¿no? ¿Qué experimentaste desde el punto de vista humano y qué aprendiste sobre la naturaleza del hombre y de la mujer de a pie, digamos, como protagonista de esta tragedia? Y en segundo lugar, ¿en qué te ha servido esto en tu profesión concretamente? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo mío es algo más testimonial, bastante más modesta mi aspiración, porque quienes me antecedieron han podido elaborar conceptos con muchas más herramientas que yo, así que les voy a contar un poco mi relato. Pensaba en la consigna o el ordenador de esta charla, que tiene que ver con el concepto de paz, y yo voy a ir un poco más atrás hacia otro concepto que a mí me gusta abrazar mucho y creo que es madre de la construcción de esa confianza, que es el concepto de responsabilidad. Muchos me han preguntado sobre por qué el 24 de febrero de 2022 yo estuve dispuesta a subirme un avión sin saber siquiera cómo iba a ingresar a Ucrania, porque yo volaba a Polonia y básicamente nadie te alquilaba un auto para entrar a territorio ucraniano, y por supuesto nadie te quería trasladar de Polonia a territorio ucraniano, porque claramente se estaba desatando algo que reavivaba en la memoria de la sangre, memoria que los polacos tienen muy latente también, los traumas de lo peor, ¿no? De los capítulos más oscuros de un siglo que dijimos que íbamos a dejar atrás y que vuelve como ese baño de pasado insoportable, que vuelve siempre que no construimos una paz duradera. Y pensaba en ese sentido de responsabilidad para responder a esa pregunta: ¿por qué estuve dispuesta a hacerlo el 24 de febrero de 2022 y estuve dispuesta a hacerlo 2 veces después? Viajé 3 veces a lo largo de este año, poco más de un año. Y la respuesta tiene que ver con eso, con la construcción a lo largo de mi vida de un sentido de responsabilidad, que creo que es mucho más mérito de mis padres que mío. Yo abrazo mi vocación como un servicio, como lo único o lo que más me ha permitido acercarme a la idea de que estoy acá para hacer algo que vaya mucho más allá de mí y de la protección o defensa de mis propios intereses. Y termino teniendo la demostración cabal de que eso es algo aprendido y es más mérito de mis padres que mío, porque cuando me preguntan qué me dijeron mis padres el día en que estaba viajando a Ucrania, la frase que me viene es la frase de mi papá, que me dijo: solo te pido que hagas un buen trabajo. El servicio también se enseña. Por supuesto que está en uno y es un llamado, pero también se enseña. La ecuación que yo hago es, bueno, si yo puedo funcionar como un puente de empatía para que personas que me ven en mi país y que tienen la sensibilidad para conectar con el dolor de otros, definitivamente conecten con ese otro al que le está pasando lo peor y que está viviendo ese baño de pasado, pues bien vale el esfuerzo y bien vale el riesgo. Y en ese sentido parece muy emocional y muy visceral y es bastante racional. Cuando tenés la convicción en el servicio, es muy racional la lógica, ¿no? Bien vale el esfuerzo y el riesgo. Yo experimenté en Ucrania una transformación de vida que, tengo que decirlo, igual venía viviendo a lo largo de algunas coberturas, particularmente trabajando con poblaciones de migrantes forzados. Aquí lo veo a Eusebio, que hace un trabajo extraordinario en Cacupé, acercándome a misiones como esa. Fui aprendiendo que mi camino de vida tenía mucho que ver con contar eso, porque también entendía que en esas historias, más allá de haber allí historias de víctimas, había historias de heroísmo, de estoicismo, de reconstrucción. Me parece, y en esto hago casi un mea culpa, una revisión del trabajo que hacemos los periodistas cuando nos acercamos al horror. Me parece que cometemos un error al contar las historias de esas personas que viven y que son víctimas del horror meramente desde su condición de víctima. Son personas capaces de enseñar lecciones de vida que al menos yo atesoro para siempre, ¿no? Y me parece que también tenemos que conferirles ese poder, aún en la peor de las horas. Bueno,
acercarme a Ucrania para mí fue acercarme a un pueblo que resistía y que resiste entendiendo que esta es una guerra de existencia para Ucrania. Que lo que está en juego es un racional, como llamarían los americanos, o una línea argumental que les niega la posibilidad de su soberanía. Y que negándoles la soberanía les niega su identidad. Y en este sentido, quiero recuperar un concepto que los ucranianos repiten mucho, incluso, bueno, quien ha recibido el Premio Nobel de la Paz, el Premio Alternativo de la Paz, Alexandra Matvichuk, lo repite mucho, habla del concepto de paz justa. Me pregunto si hay paz posible cuando esa paz pueda significar que alguien claudique ante la reivindicación de su propia integridad. Mi respuesta es que no. Yo creo que la paz es con el respeto a la dignidad de las personas y a la dignidad de los pueblos. Esa es la única construcción de paz. El resto es pedirle a alguien que claudique ante la reivindicación de su propia integridad. Entiendo que este es un concepto discutido, pero esa es al menos mi mirada. En Ucrania me encontré con gente que puede amanecer siendo un mortal, como cualquiera de nosotros, y anochecer siendo un héroe. Me encontré con personas capaces de dejar de lado sus propios intereses, y aquí estoy hablando de empresarios que han puesto a disposición la red de logística de sus empresas para que pudiera llegar asistencia humanitaria a sobre todo los territorios del este. Niños que ayudan en los hogares. Para mí se abre una pregunta sobre la niñez en la guerra, si es posible la niñez en la guerra. Mi respuesta es que no, y que ese es otro de los crímenes que se ha perpetrado en esta guerra y que tiene efectos y consecuencias a muy largo plazo. Pero niños que se ponen a disposición quizás de una madre viuda para tratar de que esa mujer se ponga en pie y preparan el café de la mañana. Me ha tocado estar en hogares diezmados por la realidad de un padre caído, además un proveedor o alguien que es sostén de hogar que ya no está, una madre que está quebrada emocionalmente, y me ha tocado ver en primera persona a una criatura de 11 años siendo el sostén de un hogar. Y por supuesto, también me ha tocado ver ese componente mágico, ese salto a lo extraordinario que se produce cuando las personas son llevadas a estos escenarios tan extremos. La guerra no tiene nada de luminoso, y no estoy intentando decir que la guerra tiene algo de luminoso, pero sí que aún en ese escenario horrible y oscuro y perverso puede aflorar una humanidad mejor. Hace algunos días murió una poeta ucraniana en un ataque perpetrado en Kramatorsk. Su nombre es Victoria Amelina. Y Victoria escribió esto: alerta, alerta aérea en todo mi país. Es como si estuvieran aquí para ejecutarnos a todos, pero le dispararon a uno solo. Suele ser alguien al azar. Hoy no eres tú. Alerta liberada. Esta poeta estaba trabajando en el rescate de la poesía y de los cuentos de otro de sus colegas mancillado y asesinado en Izium, en un pueblo que forma parte del corredor de Kharkiv, que para mí ha sido una de las postales de mayor devastación que me ha tocado ver en Ucrania. Y no me extraña que haya dedicado sus días a esto, porque en sus líneas está la esencia de lo que yo entiendo que es la guerra. Es la reducción de toda la humanidad en la reducción de uno. Por eso la guerra es un crimen imperdonable, porque es un crimen contra la condición, contra todo lo que nos hace personas. Esta guerra es imperdonable como todas las guerras lo son, pero particularmente por la crueldad de sus argumentos también, por tratarse de una guerra que tiene sobre la base de su, entre comillas, fundamento, la negación de una identidad. A mí Ucrania me cambió por completo, me cambiaron los ucranianos por completo, pero creo que hay también una oportunidad histórica de estar a la altura de nuestro tiempo y de entender que tenemos que abrazar la idea de la paz como una paz justa, como una paz que no implique nunca
claudicar ante la dignidad y ante la integridad y ante la propia identidad, porque esa no es paz. Eso es pedirle a alguien resignación, y vaya si nos están enseñando los ucranianos que no están dispuestos a resignarse, en ese sentido más hondo y más profundo, rescatando la poesía en medio de las fosas comunes. A mí me cuesta realmente mucho hablar sobre Ucrania sin ponerme emocional, lo cual generalmente no es muy recomendable cuando uno está tratando de conceptualizar, pero repito, es lo que yo puedo aportar, porque todas estas grandes palabras a mí se me hacen rostros de manera inmediata. Les hablaba de Valentina, la chiquita que sostiene a su familia en Dnipro, les hablo de Victoria, y no puedo dejar también de recordar, porque a veces es incómodo hablar de quienes están en el frente, de quienes hacen la guerra, en este caso la guerra defensiva en Ucrania, los soldados. Le pregunté a un hombre de mi edad, que forma parte de una brigada, por cierto, tiene una posición muy importante, qué iba a hacer cuando la guerra termine. Y me contestó, voy a tratar de descubrir cómo es vivir para mí, porque hasta ahora viví para mi país. Cuando yo me estaba yendo, me regaló una bandera que quizás sea la cosa más valiosa que tengo hoy, firmada por todos sus compañeros de la brigada, algunos de los cuales ya no están. Me dijo, contá nuestra historia. Creo que la paz también se construye con la visibilidad, contando la historia, no negándole a otro la posibilidad de existir, tampoco en el recuerdo, aunque ya no estén, aunque los hayan arrasado. Contar la historia es parte de construir la paz. Y en ese sentido me parece que todos, independientemente de que seamos o no periodistas, historiadores, referentes políticos, tenemos un deber, que es conocer la historia y contar la historia. Bueno, luego de escuchar a estas 3 disertaciones de lujo, me surgía una pregunta, ¿no? Frente a estas 2 cuestiones que ato lo que está diciendo Carolina, en el sentido de la responsabilidad en conocer, ¿no? En saber. Monseñor Adamczyk nos hablaba de también de la búsqueda de la verdad. Nosotros nos manejamos por las mass media, Carolina es parte de esto, pero digamos, uno a veces, y con TikTok y tantos instrumentos que hoy tiene, se nos oculta esta búsqueda de la verdad. Pero digo, la pregunta que les quería formular es la siguiente, ¿no? ¿Qué relación tiene esta tragedia del mundo que está a muchísimos kilómetros de la Argentina? Nosotros muchas veces nos sentimos como lejanos a esos grandes conflictos, si no fuera por la amenaza nuclear. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con mi vida, con mi capacidad de bien y de mal? Que es un poco la pregunta que pusimos en el flyer, ¿no? Y en este sentido lo digo porque Monseñor hablaba de un pueblo que acompaña, un pueblo que también mediáticamente acompaña una posición. No son solo los grandes líderes muchas veces los que solitos malos y malvados que articulan esto, sino que a veces son pueblos enteros que acompañan, acompañan estos conflictos bélicos, ¿no? Desde la propaganda y desde la necedad o desde la ignorancia o desde la pasividad. Entonces, la pregunta es que uno siente que su vida no incide en la paz del mundo, que no tiene nada que ver. A poco que uno mira su propia vida, sin embargo, esto se viene debajo, ¿no? Esta teoría, porque uno advierte que en su propia vida también tiene muchos enemigos, tiene una incapacidad de diálogo, tiene una incapacidad de hablar con otro que piensa distinto. O sea, todos tenemos enemigos, no solo los poderosos, sino pueblos enteros y cada uno de nosotros. Y por otro lado, entonces, ¿qué incidencia tiene esta posibilidad de bien? Nosotros no somos periodistas, no podemos ir a un conflicto bélico porque no somos corresponsales de guerra, cada uno desde su lugar. ¿Qué puede aportar a esta paz? Desde estas 2 cuestiones, ¿no? De nuestra naturaleza humana
que somos todos así, somos todos grandes héroes y a la vez somos posibles crueles, y qué podemos hacer de nuestro espacio a los tres, a ver a cualquiera. 2020, pandemia. Antes hemos pensado que somos invencibles, que somos fuertes, que todo se puede hacer. Y después fuimos cerrados en la casa, salimos con mascarillas en calle, con guantes, me recuerdo, yo fui en Panamá. Entonces hemos experimentado fragilidad de nuestra vida, de nuestro mundo, de nuestra suerte. Y después, 2022, no suficientemente la pandemia estaba ya para terminar, llega la guerra, con todas las consecuencias, una enorme fragilidad. Entonces nosotros, como dice nuestra moderadora, ¿no? Que uno dice, soy un elemento de un gran mundo, nada más. No es así. No sé cómo se dice, el director de film polaco, Kisielewski, ha dicho que yo tengo una cosa preciosa, una cosa única, que tengo solamente yo. Y tú no puedes tener esta cosa, solamente yo tengo esto y nadie más. Y se trata de mi punto de vista, se trata de mi opinión. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando pensamos que somos frágiles, frente de un mundo que no podemos cambiar por nada, recordar que mi punto de vista es importante, es una cosa preciosa. Esto, sí, la verdad que no nos... Uno puede pensar, justamente, no quiero repetirme, hoy día, ¿cómo es posible hacer una propaganda tan primitiva? Sí, es posible. Es posible, porque la gente se acostumbra como a tomar fast food, tomar también una cosa de Wikipedia, no quiero mencionar nada, pero no criticar, por favor. Uno toma una cosa ya preparada, ya, ¿no? Ya es lista. Porque queremos informarnos, queremos saber más, pero también es un esfuerzo. Y cuando sabemos qué cosa queremos, sabemos qué cosa pensamos, y justamente esto que dijo la señora Carolina, no podemos aceptar absolutamente un hecho como la guerra, no podemos aceptar, porque es una falta de nuestra dignidad humana. La pregunta es muy buena, nos cuestiona a todos, yo creo, pero para insistir con lo que estaba tratando de decirles, creo que tenemos que ser confiables. Cada uno de nosotros tiene que ser capaz de generar confianza. Y como esto es difícil, porque muchas veces no nos conocemos, tenemos que ser transparentes. Tenemos que tratar de ser transparentes en todas las cosas que hagamos, para ser confiables. Y esto vale como ciudadanos del mundo, para generar una sociedad de gente que se pueda confiar entre sí y ser confiable para el resto del mundo. Comprendo que para los que están en medio de la guerra, el enemigo es alguien definitivamente no confiable, pero que cada uno como persona tenga una especie de compromiso tan grande con la verdad que sea transparente. El día de la paz va a llegar algún día, y los que hoy son enemigos tendrán que generarse de nuevo una relación de confianza. Será difícil porque va a haber mucho dolor, mucho rencor tal vez, pero creo que el camino es generar confianza, generar transparencia, ser fieles a la verdad en definitiva. Bueno, sí, yo volvería, y bastante en línea con lo que están diciendo, volvería al concepto de responsabilidad. Me parece que hay un texto precioso que se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. En un momento, Viktor Frankl dice, ya no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué espera la vida de nosotros? Parece que hay que invertir la pregunta, ¿qué pongo yo para esa construcción? Curiosamente, cuando invertís la pregunta te sentís menos pequeño,
porque te da una posibilidad de acción, ¿no? Frente a algo que es monumental. Yo creo que es eso, es invertir la pregunta, es ¿qué pongo yo en esta construcción? Por supuesto que sí, en particular en la tarea que nos toca a nosotros, hay una guerra narrativa en simultáneo con el plano militar o bélico convencional, ¿no? Eso siempre sucede en todas las guerras. Hay una frase muy remanida que dice que lo primero que muere en la guerra es la verdad. Sí, y eso es menester de quienes trabajamos en territorio, tratar de desglosar la información, tratar de depurar la información, sobre todo en momentos donde hay tanto flujo informativo. Pero independientemente de eso, después está la responsabilidad de cada uno, de que no te resulte indiferente. Voy hasta lo pequeño, ¿no? Ustedes, bueno, todos conocen cómo funciona el mundo de las métricas en Internet y las métricas en los medios de comunicación. La decisión individual, casi anónima, de hacer clic en una nota sobre un asunto o hacer clic en una nota sobre otro, es también una declaración de principios. Porque es en ese algoritmo que te va a mostrar tu mundo de intereses donde va a haber una producción de contenido condicionada por eso. No está necesariamente bien que eso suceda, pero sucede en la tiranía de las métricas. Elijan interesarse por lo que realmente importa y tiene que ver con el sufrimiento de millones de personas y van a ver automáticamente que algo pequeño, minúsculo, desde ese acto absolutamente anónimo, empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Bueno, ya vamos culminando entonces, y mientras escuchaba estas exposiciones tan bonitas, me venía a la mente que uno tiende a pensar como hombre moderno que la vida no vale nada, ¿no? Eso se percibe trágicamente en un escenario bélico como el que están relatando, que la vida no tiene sentido, y esa es una de las grandes guerras que estamos llamados cada uno, ¿no? Pienso en mí misma, a librar cada mañana. Y que la vida tiene sentido lo testimonian muchas personas que en lo más trágico, en la negrura más horrible de las tragedias mundiales, han podido ponerse de pie, han podido decir yo, como decía Monseñor, ¿no? Yo. No solo mi punto de vista, sino mi yo. Yo no soy nada, ¿no? Soy alguien grande, tengo dignidad. ¿Y de dónde me viene esta dignidad? Quizá el Papa está hablando de esto y diciendo, o sea, recordemos que a fines del siglo XIX se acuñó la famosa base de la democracia, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad. Y sin embargo, fraternidad es una palabra que puede resultar vacía cuando nos dicen, tenés que mirar al otro como hermano, cuando me está agrediendo, cuando me está invadiendo, cuando me está molestando en mi casa, cuando piensa distinto en política, cuando, en fin, cada uno piense cuántos enemigos tiene, familiares, locales, provinciales, en el país y en el mundo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Es utópico hablar de una fraternidad universal? El Papa está nuevamente retomando con ímpetu esta palabra, aquella de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Fraternidad nos está convocando a confiar, como decía Vicente Espechegil, ¿no? A confiar. ¿Cómo podemos confiar? No solo por una fuerza de voluntad ciclópea, es necesario mirar la realidad entera. Y a mí me ha conmovido en esta noche, y varias veces que la he escuchado, ¿no? Porque Carolina es alguien que mira todo. Miras la guerra, miras el heroísmo, miras, como decía algo bonito, ¿no? Una persona que se levanta mortal y se va a acostar como un héroe. Es increíble lo que es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, digo, porque esto me parece que es la única fuente de esperanza. El poder mirar los brotes de esperanza que ocurren, no porque uno los quiere inventar, no porque seamos utópicos o románticos, porque están. Y si están,
demuestran, atestiguan, documentan que es posible hoy, en medio de la negrura más oscura de la noche, poder decir yo y poder decirle al hermano tú. A esto nos invita el Papa. Yo quería terminar con algo que el Papa justamente le ha hablado al Consejo de Seguridad de las Naciones este año y decía, ¿no? Retomaba este concepto. Fíjense con qué esperanza, que parece, insisto, utópica, ¿no? Y sin embargo esta confianza en la naturaleza humana. Todavía estamos a tiempo para escribir un capítulo de paz en la historia. Podemos lograrlo, haciendo que la guerra pertenezca al pasado y no al futuro. Quisiera insistir una vez más en una palabra que me gusta repetir, porque la considero decisiva: fraternidad. Esto no puede quedarse como una idea abstracta, sino convertirse en un punto de partida concreto. Es, de hecho, una dimensión esencial del hombre, que es un ser relacional. La viva conciencia de ese carácter relacional nos lleva a ver y a tratar a cada persona como una verdadera hermana y un verdadero hermano. Sin ella es imposible la construcción de una sociedad justa, de una paz estable y duradera. Bueno, con esto culminamos. Agradecemos en nombre de Comunión y Liberación y la Fundación Criterio la presencia de todos y cada uno de ustedes en este día lluvioso, y bueno, agradecer la presencia de Monseñor Adamczyk, de Vicente Espeche Gil, de Carolina Moroso, que tanta deferencia han tenido en acompañarnos en este momento, de un diálogo que consideramos que tiene que ser el comienzo de otros diálogos, porque esto no se agota ni mínimamente. Y bueno, agradecer también especialmente a nuestros huéspedes, que es la Fundación Beethoven, que tan gentilmente nos ha acogido en este lugar tan bonito. Bueno, muchísimas gracias.